Bienvenidos a José Obdulio, programa Cable Noticias que pasa todos los domingos a las 8 de la noche y se repite generosamente, incluido en la parrilla de este canal, durante la semana. Vamos a hablar hoy de dos temas. Uno muy grueso, muy importante, que es el de las elecciones de los Estados Unidos, donde hay que hacer unos comentarios respecto a la suerte de Obama. Pero antes, casi que se vuelve indispensable seguir hablando de la Corte Suprema de Justicia, la terna para la Fiscalía General de la Nación y los asuntos relacionados con ello. Primero, la terna, cambio de la terna. El presidente Santos ha decidido cambiar la terna. Ha incluido tres figuras bastante importantes, eminentes abogados, constitucionalistas los tres. ¿Cuál mejor en ese tema? Los miembros de la anterior terna hecha por el presidente Uribe han dicho que, ¿cómo así? Eso es ilegal. Entonces habrá en este momento que considerar 6 candidatos. Obviamente eso se resolverá a favor de la nueva terna y comenzaremos a observar el siguiente proceso. Le he hecho este pronóstico a una gran amiga, colaboradora de una cadena radial. Le he dicho, recuerde lo siguiente: el 1 de marzo no se ha elegido fiscal. Les voy a explicar por qué, a no ser que creemos un movimiento fuerte de repudio a los comportamientos de la Corte, que está evidentemente incurriendo en un prevaricato por omisión. No lo va a hacer porque, en primer lugar, el roscograma es cierto. ¿Qué es el roscograma? Es que la Fiscalía es una fuente de cargos públicos muy importantes, muy bien remunerados, 13, 14, 15 millones de pesos más para amigos de gente de la Corte. Consolidar el roscograma. Segundo, la Corte tiene hoy en sus manos al fiscal general de la Nación. Es un hombre encargado. El vicefiscal fue puesto directamente por la Corte y en consecuencia no soltará ese cargo, la Corte Suprema de Justicia, hasta cuando no se venga el presidente Uribe. ¿Y cómo se venga del presidente Uribe? A través de nosotros, los que colaboramos con el presidente Uribe, ministros, asesores, secretarios, etcétera. Ellos tienen un proyecto. El proyecto es encarcelar a los miembros del gobierno del presidente Uribe y para ello requieren la presencia todavía por hasta marzo o abril del fiscal general de la Nación. Ese es el problema. Por lo tanto, no va a haber elección. De hecho, digamos, la forma retrechera, la forma dubitativa con que habla por primera vez el magistrado hoy encargado de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula. A ver, usted sabe, Vicky, bien que en la Corte en este momento han concluido su periodo 5 magistrados. Tenemos un quórum de 18. Para elegir se necesitan 16. Tenemos que reintegrar la Corte, tenemos pendiente la elección del fiscal también. Tenemos la mejor voluntad, hemos venido haciéndolo. Hoy vamos seguramente a tocar el tema. Yo no me anticiparía, yo creo que la Corte es muy consciente de sus deberes constitucionales. Está en un escenario nuevo. Vamos a ver hoy qué decisión se toma y confiemos en que esto sea lo antes posible. Ojalá antes de acabar el año, como usted misma lo sugiere. Como ustedes ven, no van a elegir. Pero además es que ya dieron el primer síntoma. Citaron para dentro de 15 días para estudiar la nueva terna. Luego salen a vacaciones. Son vacaciones colectivas. Luego tendrán además dificultades para el nombramiento de los propios sucesores de los salientes miembros de la Corte. En consecuencia, la Corte no le va a hacer caso al presidente Santos. Dicen que nosotros estamos en un concierto para delinquir, que nosotros somos unos criminales perseguidores de la Corte, que dizque porque nos hemos dedicado como proyecto criminal a perseguir a la Corte, a denigrar de ella, a desprestigiarlos. Por Dios, el debate público es un crimen. Las afirmaciones públicas como esta que yo hago son un crimen. Nos van a meter a la cárcel porque considera la Corte que de ellos no se puede hablar cuando cometen errores como los que han cometido. Convertirse en un directorio político, hacer lo que les ha provocado incumpliendo la ley con la obligación de elegir fiscal, no eligiendo presidente en propiedad de la Corte, no eligiendo los sucesores de los magistrados que han terminado su periodo, no eligiendo el gerente de la
justicia en Colombia, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y hablando de ese mismo tema, es que uno como que no tiene tiempo de más acá en Colombia, es el informe del periódico El Espectador del domingo, aterrador, poco ha circulado, poco se ha comentado, no ha sido objeto de un gran debate en Colombia, pero yo creo que debiera serlo. Es el informe judicial que se llama Los Informes de Matajari, lo que reportó Aldaz de las intimidades de la Corte. Resulta que esa Matajari estaba cometiendo un delito, evidentemente, si es que hizo grabaciones ilegales. Y quienes la hayan hecho y quienes las hayan ordenado que paguen, eso es obvio y eso así debe ser porque son responsabilidades individuales, no con el prurito de que dizque los que estábamos en el Palacio de Nariño éramos una banda criminal como la oficina de un cartel y que todos en consecuencia paguemos las barbaridades que haya hecho cualquier funcionario público, bien sea del DAS o bien sea de la policía o bien sea de la fiscalía. Es como pretender que los errores gravísimos que cometen fiscales sean asignados como delitos al fiscal general. Pero digo yo que es muy importante el informe del Espectador porque el informe del Espectador trae los contenidos de las afirmaciones de los magistrados. Evidentemente, ahí sí parecería un complot. Incluso hay la afirmación de que uno de los magistrados, un doctor Sigifredo, que es una vergüenza realmente para Antioquia, no como decía él del presidente Uribe, que era una vergüenza para Antioquia y que él pensaba que el conflicto era solo con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que él, decía el magistrado, comentaba, sacaría al poder al presidente Uribe. Y luego, qué afirmaciones terribles. Ensañarse en Guillermo León Valencia Cosio para perseguir al ministro, incluso hasta a mí me meten ahí, por ejemplo dicen que en caso de que sea necesario elegir un fiscal ad hoc o para la investigación de Sabas Pretel, que lo más seguro es que el presidente me enviaría a mí en una terna con Jaime Lombana y Jorge Eduardo Montealegre, que poco me conocen esos magistrados y que poco conocen al presidente Uribe, pensar que yo andaba por ahí detrás de ese tipo de cosas. Entonces, dejemos ahí y comencemos con las elecciones de los Estados Unidos, unas elecciones interesantísimas. Se produjeron, como debe ser siempre en los Estados Unidos, el segundo martes, después del primero, si en caso de, o sea, nunca se puede, si el segundo martes el segundo martes de las elecciones nunca puede coincidir con el primero de noviembre, y entonces el segundo martes de noviembre se eligen la tercera parte de los senadores y la totalidad de los representantes a la Cámara en los Estados Unidos. Incluso me gusta explicar un poquito por qué se elige la tercera parte de los senadores. Los Estados Unidos hicieron lo siguiente: dividieron su Congreso en dos cámaras. La Cámara Alta, como se diría en Inglaterra, pero allá no se llama Cámara Alta porque son iguales. Las cámaras allá no son ni altas ni bajas y son del mismo nivel, total y absolutamente del mismo nivel, como es en Colombia, donde nosotros copiamos el sistema de los Estados Unidos. Y entonces allá se hizo lo siguiente: el Senado era como una especie de representación de los estados. Prácticamente en el principio se pensaba en ellos como unos embajadores de los estados ante la capital. Luego era representación de los estados, 2 por cada estado, por lo tanto hay hoy 100 miembros en el Senado de la República de los Estados Unidos. Y entonces se hizo lo siguiente: en la primera elección se hizo la elección de la totalidad de los miembros del Senado, pero unos estados con periodo de 2 años, otros con periodo de 4 y otro con periodo de 6. Y de ahí en adelante, entonces, cada 2 años hay elecciones en los Estados Unidos y por lo tanto se elige la tercera parte del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. Igualmente se eligen los gobernadores. ¿Qué pasó? En los Estados Unidos, hablando incluso un poco de los Estados Unidos, habíamos dicho aquí hace poco tiempo algo respecto a la clase de historia que nos había dado el magistrado, el inefable Jaime Alberto Arrubla. Y entonces, oigan ustedes, volvamos a mencionarlo porque no sobra. Volvió a meter las patas el magistrado Arrubla con los gazapos. Oigamos este. Alrededor de este tema, como ustedes sabrán, por su importancia, por los problemas que han habido,
Han habido, hombre, doctor Jaime, usted y yo que somos bolivarianos de la Universidad Pontificia Bolivariana, como nos insistían en el bien y en el buen hablar. No, vea, le voy a corregir y con ello además le explico a los televidentes el verbo el uso del verbo haber cuando es impersonal. Cuando el verbo lo usamos como existir. Entonces el verbo haber como impersonal no se usa en plural, doctor Jaime. Solo se conjuga en tercera persona del singular de todos los modos y tiempos. Por eso son incorrectas en la lengua culta expresiones como habemos muchos en este piso, habían muchos jugadores, hubieron jolgorios o fiestas, habrán sanciones, que no hayan problemas. No se dice, hay muchos en este piso, había muchos jugadores, hubo jolgorios, hubo fiestas, habrá sanciones, que no haya problemas. Eso es un buen recordar y yo recuerdo mucho las conversaciones largas que yo tenía con el presidente Uribe sobre este tipo de temas, porque era muy recurrente escuchar en el debate público y en los informes, incluso hasta de algunos ministros a veces, esa incorrección. Y él era muy exquisito y muy insistente, o es, en el buen uso del lenguaje, y uno de los temas en donde más se observa la falta de cuidado y de juicio en el hablar es en el uso del verbo haber, cuando es con carácter de verbo impersonal. Bueno, entonces estamos hablando de los Estados Unidos de América, las elecciones, y resulta que el presidente Obama se posesionó con una popularidad inmensa y se posesionó incluso hablando, dijéramos, casi como pontífice máximo. Por ejemplo, recuerdo mucho que inmediatamente se posesionó, mandó decir que en Colombia no se hiciese una reforma constitucional que modificase la posibilidad o no de un presidente ir nuevamente por un periodo, una segunda reelección, y que 8 años eran suficientes. Recuerdo que en alguna entrevista yo le mandé decir al presidente Obama, en una entrevista a un periódico francés, es muy factible que en algunos casos 4 años sean más que suficientes. Caso de Carter, por ejemplo. Caso del primer Bush. Entonces, parecería que se está cumpliendo la profecía. El presidente Obama fue derrotado, y él lo reconoció como tal. El presidente Obama, entonces, ante las elecciones para la Cámara de Representantes, en donde perdió la mayoría, y las elecciones del Senado, ya aceptó que estaba en juego también su propia obra de gobierno. En los Estados Unidos el cambio de la mayoría, de la composición mayoritaria de la Cámara de Representantes es trascendental. Digamos varias cosas. En los Estados Unidos el presidente o la presidenta de la Cámara es la tercera en rango constitucional. De hecho, en la sucesión del presidente está primero el vicepresidente y segundo el presidente de la Cámara. Allá lo llaman speaker, es como dijéramos, el vocero del partido mayoritario en la Cámara. Y además de ser el speaker, también tiene entonces esa característica. Así como el vicepresidente, a su vez, en el Senado, es figura de primer orden. ¿Por qué? Porque es que es como el senador 101, el presidente de los Estados Unidos. El vicepresidente de los Estados Unidos actúa prácticamente como el presidente honorario, ad honorem del Senado de la República. Él allí vota solamente cuando hay empate, dirime los empates. Y además, entonces, el vicepresidente de la República tiene una función cuasi parlamentaria, aunque la verdad es que él nunca participa en los debates parlamentarios. Pero eso es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente.